Entrevistamos en esta ocasión en Cruzando Fronteras a Francis Marín, ilustrador de libros ilustrados, pero sobre todo una persona que tenía una experiencia profunda de Dios, y él es alguien que nos revela cómo a través del mundo estético podemos acercarnos, podemos aproximarnos a la realidad de Dios. Francis es director de la colección de libros ilustrados Kyrie de la editorial Ciudad Nueva. Además de hablar de todo su trabajo, él nos va a contar su experiencia de esta cercanía con Dios. Pues qué alegría tener entre nosotros a Francis Marín. Francis, bienvenido a Cruzando Fronteras. Gracias, gracias. Yo también estoy contento de estar aquí en Cruzando Fronteras contigo, Fernando. Pues nada, entre unas cosas y otras, al final conocemos amigos comunes, ¿verdad? Pero hoy vamos a tener la suerte de poder tener este ratito de conversación, Francis. Bueno, a mí lo primero, leyendo y escuchando entrevistas tuyas y algunas notas de tu biografía, me ha parecido muy bonito porque creo que pega mucho con tu persona que nacieras el día de San Juan de la Cruz, vamos, el día de la fiesta litúrgica. Sí, el 14 de diciembre. Para mí es un día, no tanto porque yo haya venido al mundo, ¿no? Pero sí un día muy especial, ¿no? Porque de alguna forma también Fray Juan de la Cruz ha estado como muy presente en mi obra y en mi carácter espiritual, ¿no? Y la verdad es que me siento afortunado de tener algún tipo de nexo con San Juan de la Cruz. Danos alguna pincelada también biográfica, sobre todo de la importancia que ha tenido para ti tu familia de origen y también la familia que tú has formado, y también de tus orígenes andaluces, después que has estado en Barcelona. Bueno, cuéntanos un poquito Sí. tu itinerario. Bueno, yo soy de Sevilla, estudié Bellas Artes aquí en Sevilla, en la Facultad de Bellas Artes de Santa Hungría, de Santa Isabel de Hungría en Sevilla. Y bueno, empecé rápidamente, no había acabado la facultad cuando, bueno, yo ya desde pequeño tenía una inclinación muy clara, antes de dentro de la facultad, una inclinación muy clara por dibujar, ¿no? Por pintar. De hecho, había una cosa muy característica mía, y era que me ponía al final de la clase siempre, no me gustaba ponerme muy delante, porque dibujaba mucho. Y esto hizo tener una relación con la educación también muy interesante, ¿no? Porque en aquel tiempo, bueno, pues de alguna forma se castigaba, y hoy en día también se castiga, ¿no? El hecho de que durante la clase tú estés dibujando, ¿no? Para mí era muy importante dibujar durante la clase porque era una forma de interiorizar lo que yo estaba escuchando a través de lo que iba dibujando, que en el fondo eran anotaciones alrededor de lo, ¿no? Esto lo cuento porque hace muy poco, con uno de mis hijos, la profesora me llamó y me dijo que el niño dibujaba en clase y que... Entonces fue muy interesante, pero decía, gracias a Dios que el niño dibuja en clase, porque eso le ayuda a concentrarse más en lo que está haciendo y le está ayudando en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces fue muy interesante, ¿no? Esta anécdota está muy relacionada con luego mi trayectoria y cómo con mi familia hacemos, ¿no? Entonces, cuando acabo la facultad bueno, estoy acabando la facultad de Bellas Artes, voy a un encuentro en Roma, en Castel Gandolfo, un encuentro que se hace con artistas de todo el mundo, un encuentro internacional, artistas de diferentes religiones, ateos, diferentes confesiones, ¿no? Religiosas o no religiosas, ¿no? Donde se intenta hacer una experiencia de arte en unidad, ¿no? Para mí esto en la facultad, que ya era algo como que me iba resonando todo el tiempo, ¿no? Cuando en Castel Gandolfo, allí en Roma, vivencio esta experiencia y que hay artistas consagrados, ¿no? De gran renombre, ¿no? Que estaban allí en el encuentro, y muchos artistas en el mundo estaban intentando acercarse al otro, no muy lejos de lo que mi experiencia en la facultad, que era competitiva, que era, ¿no? Era como totalmente lo opuesto. Para mí fue como una luz, ¿no? Una luz en mi camino artístico, de ver que... Y de aquella experiencia pues nació un grupo de artistas, donde hay célebres artistas sevillanos, donde empezamos a hacer una experiencia de aquello que vivimos en Roma, en Sevilla, en unidad, ¿no? Bueno, está Diana Torres, está Rosario Ferrán, hay artistas con
de renombre aquí en Sevilla, que con los que empezamos a hacer este proceso, ¿no? Era como no sé si eran unos 6, unos 7 artistas, no recuerdo, y duramos como casi 10 años que tuvo. Y en esta experiencia fue muy interesante porque empecé a vivir lo que significa el arte en comunión, ¿no? Y no es solamente un grupo de artistas, que no era un grupo de hermanos que nos consagrábamos a la belleza, ¿no? De alguna forma, y era una comunidad en el fondo, ¿no? Y compartíamos todo esto, lo que nos suscitaba espiritualmente en el mundo del arte, ¿no? Entonces, para mí era una propuesta muy importante, que se asemejaba un poco a lo que yo intuía que podía ser mi carrera profesional dentro del arte, ¿no? Después de esta experiencia tengo hijos y resulta que buscamos una educación, mi mujer y yo buscamos una educación respetuosa, también un poco también en contra de este desarrollo, respetuosa para nuestros hijos, y acabamos en Barcelona. En Barcelona, estoy resumiendo mucho todo el proceso, pero bueno, acabamos en Barcelona, en una escuela libre, y allí en esa escuela libre doy en una parte doy pintura, doy dibujo en la misma escuela como profesor o como acompañante, y empezamos a hacer un proceso de acompañamiento, de educación respetuosa con nuestros hijos, y allí empiezo a publicar libros. Fue inmediato, fue llegar a Barcelona inmediatamente. Alguien me vio de allí de la escuela, una escritora de la escuela me vio cómo dibujaba, le gustó muchísimo y me propuso una obra que iba a hacer, tal y cual, y empezamos a trabajar, empecé a publicar, y resultó que el primer libro que sacamos fue un bestseller, y tuvo un éxito en España y en Sudamérica, el libro rojo de las niñas, que tuvo mucho éxito, y empecé a publicar año tras año. Y bueno, en todo ese proceso, yo estaba, aunque yo siempre me he sentido como muy vinculado con Jesús, ¿no? Pero sí estaba como más apartado de la iglesia, y en ese proceso surge un poco mi necesidad de un reencuentro, ¿no? Y en ese reencuentro, pues veo que mi vocación, que es esta, ¿no? Que es ilustrar, ¿no? Abrir ventanas al paraíso. Mi vocación la tengo que poner al servicio de la belleza. O sea, yo tengo una experiencia profunda de belleza, de una experiencia estética, espiritual, ¿no? De Dios es belleza, ¿no? Y tengo la necesidad de esto que contemplo, ¿no? En transmitirlo, ¿no? Y creo que el libro ilustrado son ventanas, ¿no? Para eso, ¿no? Y ventanas que puedes depositar en tu casa, ¿no? En la habitación, en lo más íntimo tuyo, y la puedes depositar y te pueden abrir esa experiencia, ¿no? Entonces me parecía, pasé de hacer exposiciones, que era algo como más concreto y más para minorías, ¿no? A hacer estas obras, ¿no? Y rápidamente me sentí como muy vinculado y dejé de exponer. Allí en Barcelona hubo no recuerdo, una galerista que se interesó por mi obra a nivel pictórico, y estuvimos exponiendo por Barcelona y en París y tal y cual, pero yo veía que aquello no era el camino que tenía que hacer, ¿no? Y entonces ya me enfoqué exclusivamente al libro ilustrado, ¿no? Y bueno, estoy feliz de que todo el mundo pueda, ¿no? No sea tan elitista, esta experiencia que yo hago con la pintura, ¿no? Que todo el mundo pueda entrar en ese paraíso a través de los dibujos, ¿no? Los dibujos que hablo, ¿no? Francis, te tenemos una sorpresa preparada con una pregunta que yo creo que es una pregunta fundamental en tu vida y en tu itinerario. Vamos a ver quién te va a dar la sorpresa. Hola Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, Fernando me ha propuesto que te haga una pregunta, ¿vale? Y he estado dándole vueltas y va la mía. Me gustaría saber cómo vives a Dios a través de la belleza y a través de tu labor como ilustrador. ¿Cuál es tu experiencia de lo divino o tu experiencia espiritual que se vehicula a través de tu labor artística? Muchas gracias. Bueno, qué alegría
ver a mi hermana, no no es mi hermana de carne, pero es mi hermana de espíritu, ¿no? Aquí en Sevilla decimos, a la gente le decimos mi alma, ¿no? Mi alma, a todo el mundo, ¿no? Entonces, ella es una de mis almas, ¿no? Bueno, la experiencia que yo hago de Dios a través de la obra artística, para mí no es tan vinculante, ¿no? Como que cuando empiezo a dibujar estoy haciendo oración. Para mí la oración, la comunicación a través de Dios es fuertemente a través del dibujo, no porque yo o sea, no siento que yo lo haya buscado o lo haya, sino porque se abre esa vía por gracia divina para mí, ¿no? Entonces, no hay dimensión espiritual mía sin dimensión artística. Están tan ligadas y se sostienen tanto una a la otra que no puedo separarla, es una unidad completa, ¿no? Entonces, mi experiencia del arte, mi experiencia de Dios están íntimamente relacionadas. Decía Michel Pochet, uno de los artistas que de este encuentro de arte en comunión, él decía que cuando iba a una exposición y veía la belleza que había en el rostro del que miraba el cuadro, hacía como que esa exposición, esa galería, se iluminara, ¿no? Es esta la obra no está suscrita a un parámetro bidimensional ni tridimensional. La obra está suscrita a un espacio que habitamos, ¿no? Como dice Eugenio Díaz, ¿no? Cuando en su lógica del límite ha hablado como de ponerse en el límite, ¿no? Para abordar el misterio, ¿no? Para hacer la experiencia estética tienes que entrar en ese límite, ¿no? Ese límite de lo que estamos viendo, de lo que visualizamos y de lo que no se ve. Es como el velo, ¿no? El velo que trasluce, ¿no? En el templo, ¿no? Que trasluce a Dios, ¿no? Es tan sutil ese velo que el arte es ese velo que hace traslucir lo que está detrás, ¿no? Pero a la vez es también el velo. Y también soy yo, que estoy observando. Entonces es lo que está detrás, lo que está en medio y yo mismo, ¿no? Entonces todo, para mí, todo eso forma parte de esa experiencia estética, ¿no? De esa experiencia de Dios, ¿no? El arte forma parte de Dios. Dios es belleza, es verdad, ¿no? Es bondad, ¿no? Y la belleza es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la pasión de Cristo, ¿no? Todo ese horror que es doloroso, que puede resultar feo, cómo Dios puede hacer en esa fealdad algo tan bello, ¿no? Esa crueldad, algo tan bello, ¿no? Escribo una columna en una revista catalana que se llama Foc Nou, y escribo una columna sobre arte y espiritualidad o arte y religión, no recuerdo cómo era el nombre de la columna, ¿no? Y creo que era hace un par de, no sé si es trimestral la revista, hace un par de números, me pedían que si podía hacer uno de los artículos que se relacionara con la guerra, ¿no? Mi reflexión profunda era, durante la historia del arte siempre había habido un vínculo de representar la crueldad, ¿no? De la guerra, ¿no? Y de hecho, en el siglo XVIII, siglo XIX, en las guerras había artistas que iban a la guerra a retratar un poco, ¿no? Que es un poco como el fotógrafo que puede ir hoy en día, pero no es lo mismo, ¿no? Porque y de hecho, actualmente, yo ponía en ese artículo, actualmente había en la portada de una revista New Yorker, una revista famosa de Estados Unidos, hablando sobre la guerra de Ucrania, había la ilustración de una ilustradora afincada allí, pero que es valenciana, y sobre la guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede retratar es el horror, ¿no?
pues a través de la belleza, a través del arte, se transforma, ¿no? Es capaz la pieza es capaz de, incluso de lo más feo, que puede ser la muerte de un hijo con su madre, ¿no? Asesinado por un misil. El arte puede transformar eso tan doloroso, aunque sea incomprensible, ¿no? No podemos verlo si no es a través de esa mirada, ¿no? A través de la pieza. Entonces, para mí, no hay mirada si no es a través de eso, ¿no? De la belleza, una mirada de la realidad. Pues agradecemos mucho a Mardía Herrero su presencia en el programa. Además, ella fue una de las primeras entrevistadas en Cruzando Fronteras. Y claro, tú con Mardía, bueno, has hecho diferentes trabajos y se llega a una gran comunión entre el, el dibujante, el ilustrador y el escritor, ¿no? Mm. Para mí no hay experiencia de libro ilustrado. Creo que se debe hacer, o sea, esta experiencia que hacemos, que empezamos a hacer a través de Kirie, todo el proyecto este que nació de esta forma de arte en comunión o de ver el libro ilustrado como esta herramienta. Eh, yo trabajo para otras editoriales y he trabajado con otros escritores y yo ya me niego a hacer ningún libro sin entrar en el alma del otro. Esto no es lo habitual, pero para mí no es solamente publicar un libro o hacer un libro, ¿no? Para mí es una vocación. Entonces, para mí un requisito imprescindible es que haya una comunión entre el escritor, porque creo que además hace al libro más auténtico, ¿no? No sé cuánto me decía la distribuidora que no sé cuántos miles de libros se salían al día, salen muchísimos libros, ¿no? Esto, todo lo que surge no puede ser que se haga con esa profundidad, ¿no? Habrá cosas que se hagan con una profundidad y una seriedad y otras cosas que sean producción industrial con intereses comerciales y punto, ¿no? Pero como para mí no es esta experiencia, indudablemente se tienen que vender los libros para poder subsistir, pero yo creo que el libro, sin esta experiencia de arte en comunión con el otro, en este caso con el escritor, no se acaba de completar, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito porque salen cosas muy bonitas. Además, el libro al final acabamos convirtiendo al escritor y el ilustrador en meras herramientas de algo que va más allá, ¿no? Es una historia que quiere ser contada. Y si tú te pones al servicio de la historia que quiere ser contada, el ego tuyo no anula la historia. Si eres capaz de que tu ego lo pongas al servicio del que tienes enfrente en el escritor, eres capaz de que el lector no entre en tu ego, sino entre en la historia, ¿no? Y creo que o sea, creo que es el método mejor para producir. No creo que, o sea, si hablando dentro del sector, yo creo que es la mejor forma de crear obras ilustradas, libros ilustrados. Digo libro ilustrado porque en la mayoría de los casos es una obra compartida. En una novela escribe el escritor y creo que el libro ilustrado da esta oportunidad de, de, de hacer una obra en común, ¿no? Recuerdo a Van Gogh cuando toda su intención era vivir una experiencia de comunidad con Gauguin y con otros artistas, ¿no? Para que el arte no sea individual, ¿no? Sino que sea colectivo. El arte es mayor que nuestra individualidad, ¿no? Y el libro ilustrado nos permite eso, nos permite ponernos al servicio de la belleza y en el fondo estás al servicio del observador, del lector, ¿no? Y eso se nota. La gente no son tontas, la gente es muy inteligente y nota cuando un libro o cuando una obra es auténtica, ¿no? Bueno, con Mardía Herrero yo creo que tiene varias obras. Una de ellas, creo que de las últimas, es Cielo y Tierra. Cuéntanos algo de esta obra. Bueno, Cielo y Tierra es una obra muy especial en cuanto a cómo surge, ¿no? Surge de Mardía Herrero. Su hijo tiene una experiencia por parte de una amiga suya que fallece, siendo muy pequeño,
y ella es un shock para toda la comunidad escolar que tienen sobre de la zona, y ella es un amigo, una amiga, era una amiga muy, muy íntima de su hijo, y ella se tiene que enfrentar a cómo contarle que Teresa ha fallecido, ¿no? Entonces, ella tiene esta necesidad que va fraguando en su interior. Indudablemente, Teresa fallece y hay todo un proceso ahí que el niño lo sabe y bueno. Pero cuando surge una propuesta que yo le hago a Mardía, le lanzo una sugerencia, que es que que escribiera una historia, un cuento que a ella le gustaría que leyera a sus hijos. O sea, es como la mejor historia que le puedes contar a tus hijos, ¿no? Eso a una madre, tú se lo dices y es algo como que lo mejor que le puedo contar a mis hijos, ¿no? Yo creo es profundizar en qué es lo mejor que le puedo dar a mis hijos, ¿no? Y entonces ella unió esto. Yo no lo sabía, yo no sabía que detrás de la historia que cuenta, ella cuenta la historia de una niña que se llama Tierra y un niño que se llama Cielo, que el niño baja del cielo a la tierra y que la niña va de la profundidad de la tierra va subiendo, ¿no? Y hay un encuentro, en el fondo es un viaje de encuentro, ¿no? Entre el cielo y la tierra, ¿no? Que tiene una carga muy profunda, ¿no? De hecho, hay mucha simbología dentro de la obra, de todas las tradiciones. Mardía es sufí, yo soy cristiano, y también es muy interesante, ¿no? Porque se bailan entre las imágenes y el texto, bailan también en un baile eh, cósmico, diría yo, ¿no? Bailan estas tradiciones en todo lo simbólico y en todo. Entonces, en este encuentro, que también es un encuentro que hacemos Mardía y yo, el mismo encuentro que hace Cielo Tierra, propicia ilustrar este libro. Yo al principio hay una cosa como muy curiosa, ¿no? Muy interesante. Yo hago una lectura, cualquiera puede hacer otro tipo de lectura, y es que yo concibo la historia, cuando ella me cuenta la historia, yo concibo al personaje de Tierra con unas características determinadas, fisiológicas, y hago los bocetos, los preparativos, hago el storyboard, hago el estudio de personaje y teníamos muy claro eso. Pero en un sueño, durante el proceso de ilustración del libro, en un sueño que tengo, me aparece Tierra como muy diferente. Me suele pasar esto de que, como estoy trabajando y trabajo hasta tarde, pues tengo las historias metidas y a veces sueño con las historias, ¿no? Y en este caso me apareció Tierra muy diferente, con la tez morena, me apareció Tierra estrella, con la tez morena, con tal, muy diferente a lo como yo lo había concebido. Entonces a la mañana siguiente y en el sueño estaba como muy claro que era Tierra, ¿no? Y en el sueño, a la mañana siguiente cambio el personaje completamente. Y le digo a Mardía, mira, he cambiado completamente el personaje porque he tenido un sueño y he visto que encajaba perfectamente la fisiología esta en Tierra. Cuando Mardía lo ve, mm, ella se queda como enmudecida porque ve que está retratada Teresa, que es la niña por la que ella en el fondo había construido esa historia, que había fallecido y que yo desconocía esa historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí es muy interesante porque a partir de ahí Teresa se hace muy presente en la historia, yo ya soy consciente después de. eh, eh, y no solamente Teresa, sino que yo empiezo a tener interacción con los padres de Teresa, con todo el duelo todo el proceso de duelo. Empezamos a tener una, una comunidad ahí con el libro, y estaba como Teresa muy presente en el libro, ¿no? Entonces fue una cosa muy hermosa de comunión con todos, con los padres, con la familia de Mardía, mi familia. Y nada más que es publicado el libro, lo primero que hacemos como un peregrinaje es llevar uno de los primeros ejemplares, llevarlo a Teresa, al cementerio, ¿no? Y allí hacemos unas oraciones y compartimos, ¿no? Y entonces era
había como una intensidad tan fuerte, una energía tan fuerte en ese libro, ¿no? Que inmediatamente todo el mundo cuando ha leído el libro, ¿no? Ha notado que ese libro tiene una carga muy bonita y muy potente, ¿no? Yo creo que antes te lo preguntaba también Mardía, pero que en toda tu trayectoria y a la hora también de la creación, comienzas tus dibujos también rezando, ¿no? Y hay una parte muy bonita también de tu biografía, que es cuando estás rezando en la iglesia de Premiá de Mar, delante del sagrario, ¿no? También esa experiencia de que es la Eucaristía la que de alguna manera te inspira a ti a la hora de realizar estos trabajos. O sea que también es una comunión con los otros, pero una comunión profunda con Cristo también en la Eucaristía, ¿no? Sí, la verdad es que eso fue la experiencia que viví allí, que no acaba de contarla cuando empecé la entrevista. Cuando me voy a Barcelona, yo tengo una necesidad de hacer un retiro. Yo estaba apartado totalmente de la iglesia, buscaba a Jesús en otros sitios. Fui a cursos que hacían de Jesús y el chamanismo, Jesús y no sé qué, de todo, en la cábala y Jesús, todo, ¿no? O sea, iba todo, ¿no? Y no lo encontraba en ningún sitio. Pero sí había un anhelo, ¿no? O sea, sí siempre he sentido como este amor a Jesús, ¿no? Y tenía una necesidad tremenda de parar y hacer un retiro. Y gracias a Dios, nunca se pudo dar, busqué sitios y no había posibilidades. Se iban cerrando todas las posibilidades, ¿no? De todos los sitios donde me salía a hacer un retiro, se iban cerrando y no. Y resultó que gracias también a Dios que la iglesia de Premiá estaba siempre abierta. Eso es un regalo. Eso es un regalo, tener una iglesia siempre abierta. Gracias a que a esta comunidad, a esta iglesia estaba siempre abierta, eh, decido, como no puedo hacer nada de eso, pues decido irme al sagrario que estaba siempre solo, o que no siempre, pero casi siempre, en horas determinadas estaba solo, luego llegaba gente y tal, ¿no? Entonces decido irme al sagrario y al principio era ponerme en el sagrario, estar, o sea, no sabía que estaba, o sea, yo me ponía allí sin hacer, ¿no? Estando, solo estar, ¿no? Día tras día, empecé a ir todos los días. Coincidió con una cuaresma y una Semana Santa por medio. Entonces, conforme iba llegando la gente para la misa, yo me salía y luego volvía a ir, buscaba una intimidad, o sea, buscar una habitación con Jesús, ¿no? Y me pongo delante del sagrario. Entonces, día tras día, empiezo a tener esta experiencia de ponerme delante y con un blog de notas y con el Evangelio delante del sagrario. Y empiezo a a leer el Evangelio, San Juan, el Evangelio de San Juan, y a dibujarlo. Y conforme empiezo esta experiencia ante el sagrario, empiezo a vivenciar que Jesús está ahí. Es algo que, bueno, para los católicos, incluso yo creo que a veces los católicos lo tenemos como, lo sabemos, pero no lo vivenciamos, ¿no? Sí, Jesús está ahí, ¿no? Pero empezaba a tener la certeza de que Jesús estaba ahí. Y Jesús estaba en el pan que estaba expuesto ahí y todos los días me esperaba. Entonces, para mí fue una experiencia espiritual tan fuerte que ahí eh, también doy gracias a Dios que José Bernat, que era el sacerdote que estaba en esta parroquia, era un hombre muy sencillo, un hombre muy respetuoso, que se acercó los primeros días y me dijo, él ya me conocía del pueblo, porque era un pueblo pequeñito, y me dijo, Francis, ahí tienes la luz donde estás, si quieres leer, ahí tienes la luz para darle. Yo estoy en tal sitio. Cuando tú me necesites, sabes que estoy aquí. Tú te puedes quedar, esta es tu casa. Esa libertad y ese no estar presente, no estar, sino disponerse y ponerse en presencia, me hizo que yo tuviese toda la libertad, ¿no? Entonces, luego, cuando ya fue profundizando y empecé a tener experiencia
que al principio la experiencia que tenía en el sagrario me sobrecogieron, ya empecé a pedirle a él que me acompañara espiritualmente, o sea, porque lo que estaba pasando para mí era extraño, ¿no? Entonces lo tuve a él acompañándome. Entonces, por eso, curiosamente, a él luego lo quitaron de esa parroquia y lo llevaron como padre espiritual en el seminario. O sea, que debía hacerlo bien, ¿no? Si en el seminario de Barcelona lo llevaron para acompañar espiritualmente a los seminaristas, ¿no? Entonces, todo el proceso que viví allí me situó eh, delante de la pregunta, de, esto que estoy tomando aquí, esta belleza que me está... Fue tan fuerte la experiencia que yo tenía que me cambiaba no solamente el rostro, ¿no? Mis hijos no habían hecho la comunión ni nada y me veían volver a casa y decidieron hacer un proceso para hacer la comunión de la experiencia que yo estaba viviendo. O sea, había una transformación total en mí, ¿no? Entonces fue algo como muy potente a la pregunta de esta belleza que yo estaba viendo allí, ¿no? Y que, ¿no? Esta certeza de que Jesús estaba en el Santísimo, ¿no? Decido plantearme qué hago qué dones tengo yo o qué yo puedo hacer por él, ¿no? Y monto una editorial. La respuesta para mí era montar una editorial de libros ilustrados que yo trabajaba para diferentes editoriales y yo no veía ninguna obra que se consagrara o que una obra que tuviese una línea a la belleza, ¿no? A que el otro pueda, a través de la belleza de los libros, pueda experimentar lo que yo estaba experimentando allí, ¿no? Y así surge Kirie y va surgiendo como sorprendentemente, ¿no? Para mí, porque rápidamente yo no tenía ni dinero, no tenía nada para montar la editorial, no tenía absolutamente nada. Y empiezan a aparecer dos personas que me quieren apoyar en el proyecto, pero conforme va avanzando el proyecto, me piden unos requisitos para continuar conmigo. Esto también fue muy interesante, me piden para continuar conmigo para montar la editorial. Pero los requisitos que piden, yo lo pongo en oración, que es lo que me pedía, y yo no veía que Dios me pidiera eso, ¿no? Entonces decido ser auténtico con lo que, aunque me costase no poder montar la editorial, pero como en el fondo yo pensaba, si es tu proyecto, tiene que salir. Yo me pongo a trabajar, pero si por lo que sea, entonces tenía como mucha fe en que me dejaba un poco también llevar, no agobiarme, ¿no? No accedo, estas personas se retiran del proyecto y entra en el proyecto un socio, un amigo, que era ateo, y dice él, yo te ayudo a montar la editorial, tú haces la estructura, pero yo te ayudo en la estructura de la editorial, la administración, yo pongo también dinero y tal. Y yo le decía a esta persona, bueno, pero si tú sabes, tú sabes la editorial de qué es, ¿no? La editorial tiene esta línea y la tengo muy clara. Entonces, no voy a hacer nada que no sea esto y tú eres ateo, confeso, ¿no? De hecho, tenemos muchas conversaciones muy interesantes alrededor de eso, ¿no? Y él me dio una respuesta que para mí fue muy clara de que Dios estaba en ese proceso, ¿no? Él me dijo, sí, 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 yo sé todo, yo lo hago por amor a ti. Ya solamente con esa frase yo comprendía que Dios lo que quería era que tuviese una experiencia y que esa experiencia estuviese abierta no solamente en el ámbito de las personas espirituales o religiosas, ¿no? Sino a todo el mundo, ¿no? Y ahí a partir de ahí surge Kyrie, surge la obra con la que yo estoy en el Sagrario, que es el Evangelio Ilustrado. Hago tras ilustración allí en el Sagrario, delante del Sagrario, son dibujos como iconos, ¿no? Ilustraciones. Entonces, esa obra, que es el Evangelio Ilustrado de San Juan, es la primera que sale en la editorial Kyrie y va surgiendo diferentes libros hasta que llega un momento en que este socio me dice, mira, yo que tiene diferentes empresas, yo ya no puedo seguir más acompañándote y por los designios de Dios, ¿no? Entonces resulta que él se va y hay una editorial que es Ciudad Nueva que está interesada en Kyrie.
había varias editoriales interesadas en Kyrie, pero por la línea que veíamos también, veíamos que Ciudad Nueva podía seguir respetando un poco la línea de Kyrie, ¿no? Entonces ha sido absorbida y ahora mismo Kyrie es una colección dentro de Ciudad Nueva, ¿no? Y parece también que la providencia va uniendo todo el hilo de la historia, porque hace unos años que estuviste en Castel Gandolfo con los focolares y Ciudad Exactamente. Nueva precisamente también es de los focolares y su carisma, este carisma de la comunión tan fuerte, ¿no? Así que parece que todo va cobrando sentido y además en medio de, pues de la pandemia, de la crisis que supuso también para las editoriales, tienes también el ánimo del Papa Francisco, ¿no? Sí, 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 eso fue como otra de las cosas que pasaron, que incomprensible, ¿no? Fue que yo me fui una vez que estuvimos allí en Barcelona, en medio de la pandemia, ya teníamos varias obras publicadas, en medio de la pandemia, pues me vuelvo para mi ciudad, que es Sevilla, con toda mi familia nos volvemos para Sevilla y al cabo de un tiempo recibimos una llamada y era el inquilino que vivía en la casa que habíamos dejado eh, en Barcelona, en Premià de Mar. Entonces el inquilino nos cuenta lo que ha pasado, preocupado, estaba muy preocupado el hombre. Había buscado nuestro teléfono, había movido cielo y tierra, nunca mejor dicho, y llamó a mi mujer y le dice que ha pasado algo, que es que ha llegado una carta a su casa del Papa, que iba para nosotros, pero que él no la había visto, he visto una carta, y le había dejado allí con un montón de cartas del banco y tal. Y sus hijos, que tenían unos hijos pequeños, abrieron todas las cartas y la dispersaron. Y cuando él la vio en el suelo, vio una carta del Papa en el suelo con cosas que tenía también en el sobre y tal y cual, y con el membrete del Vaticano, pues se quedó como un poco alucinado, diciendo, ¿esto qué es? Leyó la carta, entonces estaba un poco preocupado porque habían abierto la carta del Papa, ¿no? Y a este hombre le tocó el corazón esa carta. Es muy interesante. Le tocó el corazón y se quedó como impresionado y nos pidió nuestra dirección en Sevilla y nos la mandó, ¿no? Y llegó la carta, ¿no? Ya solamente cómo había llegado la carta me parecía como algo muy hermoso. No era solamente una carta del Papa a puño y letra por el Papa, una, una letra súper pequeñita, donde él eh, mm, me decía, ahora comento lo que me decía, pero porque es que llegó en el momento justo, ¿no? Porque en ese momento que llega a Barcelona, mi socio me dice que la editorial no está teniendo los mínimos ingresos y que yo no puedo subsistir. A él no tenía ningún problema porque él tenía su empresa, pero que yo no podía subsistir así, que yo no tenía beneficios ninguno y que él veía que yo trabajaba mucho, pero no había frutos económicos y que tenía que cerrarlo. Y él me lo estaba insistiendo mucho que tenía que cerrarlo ya. Entonces yo le decía que me dejase un tiempo para pensarlo, porque necesitaba pensarlo, porque para mí no era solamente tener beneficios, pero entonces él me decía que no, que no, si no podía subsistir no se podía estar, ¿no? Y fue bastante duro en ese momento, ¿no? Para decirme que él consideraba que había que cerrarlo. Y justo llega esa carta del Papa, donde el Papa me dice, continúa, ¿no? Justo llega esa carta, entre otras cosas, me dice que continúa, habla de la obra del Evangelio y me dice continúa, justo en ese. Entonces yo hablo con mi socio y le digo, mira, el Papa me ha dicho que continúe. Suena un poco extraño, pero un poco así, ¿no? Y gracias a que continué y que él aceptó, él dijo, bueno, vamos a darnos un tiempo a ver cómo evoluciona. Gracias a que él aceptó, llegamos a esta experiencia luego con Ciudad Nueva, ¿no? Entonces, bueno, también agradecer al cardenal Omeya, que fue el que llevó el libro, que luego el cardenal Omeya me mandó también una carta de puño y letra también de él, agradeciendo y bueno, y felicitándome y dando también mucho ánimo al cardenal Omeya se le llevó un ejemplar al Papa Francisco, ¿no? Allí en Roma. Entonces, la verdad es que fue muy providencial la carta, ya solamente que el Papa dedique un tiempo de todas las cosas que tiene que hacer este hombre, ¿no?
pensar en ti, ¿no? Y escribirte una carta es algo para mí testimonial, ¿no? Y justo llegó en el momento que tenía que llegar para que este proyecto siguiera, ¿no? Y yo creo que también es muy, muy bonito y habla mucho de tu estilo el cómo llegas a ilustrar, por ejemplo, algunos personajes del Evangelio según San Juan, por ejemplo, el personaje de Lázaro, que no está ilustrado de cualquier manera, ¿no? Bueno, el personaje de Lázaro es muy, muy interesante porque lo ilustro viviendo un proceso en el hospital. Entonces, yo iba ilustrando conforme llega el Evangelio, o sea, al ritmo del Evangelio, iba leyendo y conforme iba leyendo, pues la iba saltando. Y cuando llega la parte de Lázaro, me van a hacer una intervención, una endoscopia, me la hacen mal y me fisuran el esófago. Rápidamente me ingresan porque es muy peligroso, me dejan allí, me meten en urgencia. Había mucho nerviosismo, había mucha... bueno, en un momento hubo ahí algún riesgo, ¿no? Y en el momento ese, yo escucho ¿no? En urgencia, escucho también los gritos, ¿no? Siempre lo escucharé, los gritos de una niña muy pequeña, que me conmovía, ¿no? O sea, era una cosa como brutal, ¿no? Del el dolor, el sufrimiento que estaba, ¿no? Hasta que de repente hubo un silencio. Yo no sé qué pasó, pero fue una experiencia para mí dura, ¿no? Y me diagnostican en ese momento, me diagnostican una enfermedad, que es que tengo el esófago quemado, y me dicen que tengo que estar habitualmente, era como tener una espada de Damocles, ¿no? Porque era como que me tengo que hacer revisiones constantemente porque al estar el esófago quemado, puede ser que haya algunas células que puedan mutar y que puedan ser cancerígenas, entonces tengo que tener un control exhaustivo, ¿no? Entonces para mí fue como un shock todo esto, de repente, como una espada de Damocles que en cualquier momento podía saltar, ¿no? Y fue como situarme en ese momento ahí, ¿no? Es decir, en Lázaro, ¿no? Y me tocaba dibujar Lázaro, ¿no? Y Lázaro lo dibujé en el hospital, ¿no? Entonces, la carga que puede tener Lázaro es esa experiencia de, de estar en la muerte y decir, bueno, solo el amor de Jesús, ¿no? Me puede resucitar, ¿no? Lázaro que era amigo de Jesús, ¿no? Que amaba, que ambos se amaban, ¿no? Y aún así, ¿no? Jesús, ¿no? Cuando le dicen que Lázaro se está muriendo, Jesús dice, tranquilo, ¿no? O sea, no salimos corriendo, ¿no? Vamos, o sea, la muerte no es el final, ¿no? Tanto es así que Lázaro resucita, ¿no? Entonces, en ese momento, del hospital con todas las cosas que pasaban allí, ¿no? Y también lo que me estaba pasando a mí, era como, ¿dónde, qué es la muerte? ¿Dónde está? ¿Y dónde está puesta mi fe o mi vida, ¿no? En un Dios de la vida o un Dios de la muerte, ¿no? Y fue una Y en este experiencia. Evangelio según San Juan, ¿qué destacarías tú del Jesús que has dibujado en el Evangelio? Pues ahí, para mí, en el Evangelio de San Juan hay un vínculo muy fuerte de Jesús y San Francisco de Asís. De hecho, la obra está dedicada, ese libro está dedicado a San Francisco de Asís y al Papa Francisco. Y ese Jesús, eh, ese Jesús del Evangelio tiene mucho vínculo físico con San Francisco, incluso en la ropa que lleva puesta, muy franciscana, pero sobre todo, para mí, es una, como yo también siento a Jesús, ¿no? Es, es el amado de San Juan de la Cruz, ¿no? Todo el tiempo, en todos los discursos, en todo, es puro amor, ¿no? Es, hay un corazón que es como muy distintivo de mi dibujo, que lo hago en muchas obras, también lo he hecho en obras que no tienen nada que ver no son religiosas, y lo hago y para mí es importante mantenerlo,
es como una firma, ¿no? Y es un corazón que chorrea, es un corazón que de él cae una gota, ¿no? Y es ese amor que se vierte, o sea, no hay más, es el amor que se vierte, ¿no? Y ese corazón aparece mucho en Jesús. De hecho, en el Sagrado Corazón, en la parte que aparece el Sagrado Corazón de Jesús, está el corazón chorreante, ¿no? Y es cuando algo chorrea, ¿no? Se vierte, se derrama, ¿no? Y da vida, ¿no? Para mí el Jesús del Evangelio ilustrado de San Juan es, es puro amor, ¿no? Es puro amor que chorrea por todo el libro, ¿no? Pero no es un amor incondicional, por supuesto que sí, pero es un amor, no, ¿cómo diría? No es un amor que nos hace como contentarnos o quedarnos a gusto, decía, qué bien que nos amamos todos, ¿no? Es un amor que se sacrifica por el otro. Para mí es algo como de hecho, en la parte de la pasión, en el libro, hay un Vía Crucis muy doloroso, que me costó mucho hacerlo, muy doloroso. Incluso veía en algunas imágenes lo feo, ¿no? Y, y aunque fuese algo doloroso, algo feo, algo que se entrega, eh, había mucho color, ¿no? Mucha luz, ¿no? Que lo vinculo, para mí, estéticamente, con las miniaturas medievales, ¿no? Con el Beato de Girona, que es muy importante también en esta obra para mí. Los manuscritos medievales en mi obra están como muy presentes, ¿no? Eh, eh, donde el Beato de Girona, por ejemplo, o cualquier otro tipo de beato, ¿no? Que son, un beato es un comentario que se hace del Apocalipsis, que lo hace Beato de Liébana, y de ahí luego se hacen copias diferentes, cada uno tiene un nombre. Beato de Girona tiene un nombre de Beato de Girona porque aparece en Girona, aunque se hizo en Tábara, en Zamora, eh, pero aunque hablan de algo que puede ser catastrófico, ¿no? Ahora vemos muchas películas de zombies, de fin del mundo, ¿no? Que es el Apocalipsis, ¿no? Que es el Armagedón. Lo cuenta con tanta luz y tanta belleza que es sorprendente, ¿no? O sea, tú dices, la segunda venida de Jesús, que puede ser el final, es luminoso y, ¿no? Y todos tenemos en la mente algo oscuro, y además la Edad Media, ¿no? Algo oscuro, algo que... No, es el Apocalipsis es algo como luminoso, con colores preciosos, ¿no? Incluso cuando eh, 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 iluminan, ilustran los monjes episodios, ¿no? Donde aparecen los jinetes de Apocalipsis, aparece el dragón de 7 cabezas, es algo hermoso, ¿no? Entonces, es, es un amor que incluso en algo así, ¿no? Se expande y se revienta de luz, ¿no? Y de color. Pues vamos a una ciudad de Andalucía porque allí otro amigo tuyo te va a hacer otra pregunta. ¡Qué suerte! Hola a los seguidores de Cruzando Fronteras. Me llamo Miguel Redondo, soy dibujante de cómics y profesor de religión. Y muchas gracias a Fernando por esta invitación a volver otra vez a tu programa, esta vez para acompañar a mi amigo e ilustrador Francis Marín. Quería preguntarle que como artista que queremos entonces incluso transmitir a Dios en nuestros dibujos, ¿qué nos recomendarías para que no perdamos esa esencia de Dios en nuestros trazos, en nuestros colores, en nuestras viñetas, en nuestros cuadros? ¿Qué nos dirías para que no perdamos esa esencia de Dios y que los lectores vean un poquito de Dios en nuestros dibujillos o nuestros dibujos? Muchas gracias y encantado de estar otra vez con vosotros y hasta la próxima vez. Bueno, Miguel es pura bondad. Es una persona, no solamente compartimos en Kyrie, que él está allí con una obra que se llama La Biblia según Misi, no solamente, ¿no? Está con esa, sino que también hemos pertenecido a un grupo de artistas cristianos, de ilustradores cristianos,
Y la verdad es que Miguel me alegra mucho que él me haga esa pregunta, ¿no? Porque Miguel es pura bondad, ¿no? Es una persona ejemplar, ¿eh? Bueno, yo creo que es la autenticidad. Yo creo que la respuesta que le puedo dar a Miguel sobre cómo representar a Dios en nuestra obra es autenticidad. Ser auténtico con lo que realmente estás viviendo. No en el mundo de la ilustración, desgraciadamente, en el mundo de la ilustración religiosa, yo diría más, en el mundo de la ilustración o de las obras, me voy a remitir al sector en el que yo trabajo, del libro ilustrado en el sector católico, desgraciadamente, en la mayoría no hay autenticidad. Y es como tirar piedra para mi propio tejado. Yo soy católico y me siento católico, pero desgraciadamente no hay esa autenticidad. Yo creo que solamente con la autenticidad de estar delante de un proyecto que lo que está dando no es solamente dinero, podemos realmente llevar a Dios. No vamos a llevar a Dios en proyectos que nacen con motivos solamente comerciales. Podrás llevar a otro Dios, que es el dinero, ¿no? Pero Jesús lo pone muy claro, ¿no? Tienes que elegir. Y yo creo que hay muchos ilustradores, muchos compañeros del sector que están intentando ser auténticos en eso, pero también veo gente que no están dentro del sector religioso, que están siendo auténticos y están sacando obras religiosas con mucha más calidad y mucha más entrega. Hace muy poco veía eh, un cómic que se ha dejado de editar de un italiano que es célebre sobre San Francisco de Asís, ¿no? Y realmente es una obra magnífica y no está dentro del sector magnífica. Y tuve una autenticidad en lo que está, un amor por Francisco, sea esa persona creyente o no, un amor por el personaje de Francisco, que muchos cómics de San Francisco que se hacen en el ámbito católico no tienen. Entonces, creo que hay que ser auténtico no solamente con la fe, sino también con la belleza. O sea, no podemos producir, hablar de Dios con cosas mal hechas. O sea, me niego rotundamente a hablar de Dios con cosas mal hechas y con cosas feas. Tú dices, o con cosas con dibujos que son de los años 70 o los años 60. No dignifiquemos lo que estamos con lo que estamos, porque en el fondo estamos, es como si te dedicas a poner en los templos cosas horrorosas o cosas que nos sobran para invitar a la persona que entra y no la estás invitando, le estás haciendo que se vaya, ¿no? Entonces realmente un libro es un adorno para ese templo que es esa persona que va a observar. Es el templo, el cuerpo de esa persona es el templo y un libro ilustrado habilita esa ventana, ese rosetón, ¿no? Esa vidriera para que entre la luz, ¿no? Yo me niego rotundamente a que sigamos haciendo digo del ámbito católico porque en el ámbito protestante he visto cosas maravillosas. Desgraciadamente, siendo los católicos que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo el arte, hemos promovido el arte, ¿no? En el Renacimiento, la Edad Media, hemos promovido el arte, lo hemos cuidado y le hemos dado un valor importante. Y hay muchas obras de arte vinculadas a la Iglesia Católica y que, ¿no? La Capella Sistina, el Miguel Ángel, todas las obras estas, no estarían, no estarían si no fuese por este vínculo entre la iglesia y el arte, ¿no? Desgraciadamente no se está haciendo y es una pena que tenemos grandes editoriales aquí católicas que pueden brindar eso.
Entonces yo animo desde aquí, animo a que seamos auténticos, no solamente los ilustradores, sino también las editoriales, a producir obras bellas que lleven la belleza. Pues agradecemos mucho nuevamente a Miguel Redondo su presencia en el programa y también toda esa pasión que él tiene por anunciar el Evangelio tanto en las clases como con sus simpáticos dibujos. Y ya tenemos ya la última pregunta, Francis, con la que quiero una pregunta bonita también para cerrar esta entrevista. ¿Con Dostoyevsky podríamos decir que la belleza salvará al mundo? Indiscutiblemente, hice en medio de la pandemia, estaba leyendo a San Juan de la Cruz, las obras, los poemas. Había estado leyendo el Monte Carmelo, la subida al Monte Carmelo, y la primera lectura que hice me costó la misma vida, no me enteré de absolutamente nada. En la subida al Monte Carmelo no me enteré de nada. Leí los poemas de San Juan de la Cruz, y después de leer los poemas de San Juan de la Cruz, volví al Monte Carmelo y empecé a entender cosas. Entonces yo dije, bueno, poco a poco, ¿no? Entonces, leyendo esos poemas de San Juan de la Cruz, en medio de la pandemia, había un poema menor que no tiene, ¿no? Los especialistas no le dan mucha importancia a ese poema, ¿no? Está La Noche Oscura, que es hiper famosa, que hay tantos poemas de San Juan de la Cruz. Me llama la atención recuerdo a Julián Guita, de izquierda, un símbolo en España de la izquierda y del ateísmo, ¿no? Julián Guita, una persona muy culta, decía que él tenía en su cabecera uno de los poetas mayores de Europa, que era San Juan de la Cruz, y leía San Juan de la Cruz, ¿no? Y leyendo El Pastorcico de San Juan de la Cruz, me emocioné tanto que me puse realmente a llorar con el Pastorcico. O sea, la lectura del Pastorcico para mí fue como abrirme emocionalmente, me abrió completamente, ¿no? Entonces me puse inmediatamente a ilustrarlo. Toda esa sensación que tenía, ilustré El Pastorcico de San Juan de la Cruz y hice un libro. Y Javier Meloni, amablemente, con el que he sacado la última obra, que es la del Ermitaño, una obra, un poema suyo del Ermitaño, ¿no? En rememoración de aquella poema de San Juan de la Cruz, y lo hemos ilustrado ahora. Pues Javier Meloni hizo el prólogo de San Juan de la Cruz, y precioso, un prólogo hermosísimo de San Juan, del poema de San Juan de la Cruz y del libro. Y él citaba también esta frase, ¿no? Él decía cosas hermosas que no voy a repetir, no quiero tirar flores por ahí, pero decía que tanto el poema como la ilustración había tanta belleza y se habían hecho se habían unificado tanto, ¿no? Él decía que la belleza salvará al mundo. Y en boca de Dostoyevsky, ¿no? Que decía que la belleza salvará al mundo, ¿no? Indiscutiblemente, para mí es una frase que tengo puesta en mi mente todo el tiempo, ¿no? Porque a lo que yo me he consagrado precisamente es eso, ¿no? A que entre tanto horror, tanta barbarie o tanta fealdad, ¿no? Pongamos un poco de belleza para abrir esas ventanas, ¿no? Al paraíso y salvar al mundo, ¿no? Indiscutiblemente, si tú contemplas la belleza, esa dimensión de contemplación, te lleva a todos, ¿no? Te lleva en el libro este del Ermitaño que acabamos de publicar con Javier Meloni, él dice también una frase también muy bonita que dice: el que está en soledad es solidario, y no hay solidaridad sin soledad. Hace como un juego de palabras y habla como que no puedes darte al otro sin estar en esa intimidad, en esa soledad, ¿no? Y no puedes estar en esa intimidad sin darte al otro, ¿no? O sea, hay como... Y en esa intimidad, en esa contemplación, ves la belleza también en el otro, ¿no? Entonces, esa dimensión social o esa dimensión no puede partir sino es desde una experiencia profunda
para mí, estética de la realidad, ¿no? De la realidad de Dios, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, la belleza es salvar al mundo, no los políticos. Pues con esta expresión tan significativa y tan cargada también de esperanza, te agradecemos pues el que hayas compartido a corazón abierto, un corazón que también de alguna manera chorrea y que quiere chorrear al estilo de Jesús, pues toda esta experiencia de Dios, esta experiencia de tu vida y también de compartir tu arte. Hasta siempre, Francis. Muchas gracias, Fernando. Hasta siempre. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita. Y por supuesto que lo compartas en tus redes sociales. Gracias.